Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy vamos a hacer una torta negra o envinada. He de decir que esta tarta, o torta como le decimos por allí, me encanta porque me recuerda muchísimo a las tortas de boda que se hacen en Ecuador. Pero lo cierto es que esta torta en concreto es típica de Colombia y de hecho algunos de los ingredientes que utilizo son de allá. También he visto que en Venezuela se hace la torta negra y estoy segura que en algún otro país también la conocen. En el vídeo os daré algunas alternativas para los ingredientes que quizá os resulten un poquito difíciles de conseguir, ya que a mí me costó un poquito encontrar algunos ingredientes por aquí. Aunque también es verdad que ha valido la pena buscar tanto porque el resultado ha sido espectacular. No tengo idea si la receta de la torta de bodas que se hace en Ecuador es la misma, pero al probar esta torta junto a mi mamá y mi hermana, todas coincidimos en que el resultado es muy parecido. Así que si quieres saber cómo se hace esta torta tan especial, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer el bizcocho necesitamos harina de trigo común todo uso, mantequilla sin sal, huevos, azúcar moreno o mascabado, ralladura de naranja, pero si queréis la podéis sustituir por ralladura de limón, dulce quemado o quemado de panela, esencia o extracto de vainilla, polvo de hornear o levadura química, canela, nuez moscada y clavo en polvo. Y para potenciar el sabor del bizcocho añadiremos una pizca de sal. Empezamos poniendo la mantequilla a temperatura ambiente en un bol junto al azúcar moreno. Y lo batimos a velocidad media durante unos 5 minutos o hasta que veamos que ambos ingredientes se han integrado completamente y forman una pasta muy cremosa. Si queréis podéis utilizar azúcar blanco normal, pero la verdad es que el azúcar moreno le da un saborcito acaramelado muy rico. Ahora en otro bol con un tenedor mezclamos todos los huevos y los agregamos en 3 partes a la mezcla anterior mientras batimos nuevamente a velocidad media. Recordad que antes de añadir el siguiente tercio de huevos debemos mezclar bien la ración anterior. De esa manera es muchísimo más fácil integrar todos los huevos a la mezcla. También es muy importante tener todos los ingredientes del bizcocho a temperatura ambiente para que la mezcla quede perfectamente ligada y no tenga aspecto cortado. Cuando tengamos los huevos bien integrados, añadimos el extracto de vainilla y la ralladura de naranja. Esto aportará aromas muy ricos al bizcocho, pero son totalmente opcionales, así que si lo preferís lo podéis hacer sin estos ingredientes. Ahora sobre un colador ponemos la harina de trigo común todo uso junto al polvo de hornear. También añadimos la canela, la nuez moscada y el clavo en polvo. Y con unos golpecitos lo tamizamos todo junto para evitar grumitos en la masa. Os cuento que esta mezcla de especias le darán un toque de sabor delicioso a nuestra torta negra. Pero si no las conseguís todas, podéis utilizar la mezcla de especias que más os guste. Añadimos la pizca de sal y removemos un poquito con la batidora apagada para evitar que todo salga volando. Ahora batimos a la velocidad más bajita que nos permite la batidora y solo hasta que no veamos restos de harina en la masa. Así no la sobrebatimos y la masa subirá bien parejita durante el horneado. Aprovecho para mostraros el dulce quemado o quemado de panela. Esta torta también se suele hacer con color caramelo, aunque personalmente me gusta mucho más hacerlo con dulce quemado, ya que también le da un sabor muy rico al bizcocho aparte de darle ese color tan característico de la torta negra. Como veis es muy denso y de un color negro intenso, lo que nos viene genial para este bizcocho ya que nos debe quedar oscurito. Añadimos unas cucharadas y mezclamos nuevamente a velocidad baja. Si vemos que aún no tenemos el color que queremos, le podemos añadir un poquito más de producto. Y aquí depende de la calidad o de lo concentrado que sea el dulce quemado que encontréis, ya que según eso tendremos que añadir dulce quemado hasta que nos quede un color marroncito oscuro. Pero tampoco es necesario que pongáis un montón, porque después de hornear el bizcocho y bañarlo con el vino, el color quedará más oscuro. Si no encontráis el dulce quemado podéis sustituirlo por melaza, pero también os digo que en ese caso no conseguiremos un color tan oscuro, y el sabor cambia un poquito. Pero bueno, es una alternativa muy buena para que todos podamos disfrutar de esta riquísima torta negra. Hecho esto, vamos a preparar el resto de ingredientes que lleva la masa. Yo le pondré uvas pasas, ciruelas pasas, nueces, brevas en almíbar y almendras. Seguro que muchos de vosotros nunca habéis visto esta delicia. Son brevas en almíbar y estas han venido directamente de Colombia. Con las brevas queda muy rico, pero si no las conseguís las podéis reemplazar por otra fruta como por ejemplo cerezas en almíbar. La cuestión es darle un extra de jugosidad con alguna fruta en almíbar. Dicho esto, ponemos todos los ingredientes sobre la masa. A excepción de las uvas pasas ya he picado el resto de ingredientes con un cuchillo, así ya lo tengo todo listo para añadir a la masa. Y ahora los mezclamos con una lengua repostera hasta que queden bien repartidos. Os cuento que voy a hornear el bizcocho en un molde con base desmontable de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. Lo vamos a engrasar con spray antiadherente, o si queréis le podéis poner un poquito de mantequilla y harina, o directamente forrarlo con papel de horno. Ahora sí le ponemos toda la masa en su interior.
Alisamos un poquito la superficie y nos lo llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo durante 1 hora y cuarto. Ya sabéis que este tiempo es aproximado, ya que depende muchísimo del molde que utilicemos y de vuestro horno. Por eso os recomiendo pincharlo con un palillo o un cuchillo antes de sacarlo del horno para verificar que realmente está hecho por dentro. Recién sacado del horno lo dejamos reposar sobre una rejilla durante 10 minutos para que no se desmorone a la hora de desmoldarlo. Como veis, no se ha dorado mucho la parte superior del bizcocho, porque puse una bandeja en la parte alta del horno mientras lo horneaba. Así protejo el bizcocho del calor directo para que no se dore demasiado la superficie. Si queréis, en lugar de eso podéis cubrir el molde con papel de aluminio. Pasados los 10 minutos lo desmoldamos. Y preparamos un molde o recipiente en el que quepa el bizcocho. Yo lo he forrado con papel aluminio para que quede estanco y así evitar que se salga el líquido con el que vamos a bañar la torta. Hecho esto, vertemos unos 300 ml de vino dulce por encima poco a poco para que el bizcocho lo vaya absorbiendo y nos quede bien empapado. Aquí podéis utilizar cualquier vino dulce que sea de vuestro agrado, como por ejemplo Oporto o Moscatel. En mi caso yo estoy utilizando un vino dulce sin alcohol, que por cierto yo no tenía ni idea que existían los vinos sin alcohol, pero buscando descubrí que algunas bodegas especializadas lo vendían, así que me vino perfecto para esta receta. Y si queréis otra versión sin alcohol pero no encontráis vino sin alcohol, lo podéis hacer con zumo de manzana, o incluso con mosto o zumo de uva. Una vez listo lo tapamos y lo dejamos reposar durante 1 hora para que se tempere un poquito. Pasada la hora de reposo lo llevamos a la nevera o refrigerador de un día para otro. Incluso si queréis lo podéis dejar en la nevera 2 o 3 días antes de decorarlo, que aguanta perfectamente. Para decorar esta torta haremos merengue italiano y para ello necesitamos azúcar blanco normal, agua, claras de huevo y una pizca de sal. En un bol bien limpio y seco ponemos las claras de huevo junto a la sal. Batimos a velocidad media durante 5 minutos o hasta que las claras estén a medio montar. De esta manera conseguiremos una burbuja pequeñita y nuestro merengue quedará más firme y estable. Luego subimos a velocidad alta y seguimos batiendo hasta que tengamos las claras a punto de nieve. Esto quiere decir que están tan consistentes que si volteamos el bol las claras no se caen. Una vez listas reservamos las claras montadas a un lado. Ahora en un caso ponemos el azúcar junto al agua. Movemos el agua para que todo el azúcar quede bien empapado y lo ponemos a fuego medio hasta que el almíbar alcance los 120 grados Celsius. Cuando llegue a esta temperatura lo retiramos del fuego y lo añadimos poquito a poco las claras montadas. Lo debemos añadir en forma de hilo fino, de manera constante y siempre evitando que toque el bol o las varillas. Haciéndolo así seguro que no se cristaliza el almíbar y tendremos un merengue italiano perfecto, firme y brillante. Cuando terminemos de añadir el almíbar, seguimos batiendo a velocidad media-alta hasta que el merengue enfríe. Y esto serán unos 10 minutos, así que tened un poquito de paciencia. Aunque también es verdad que depende muchísimo de la temperatura ambiente en la que estéis trabajando. En este caso es muy importante tener un termómetro para azúcar para controlar la temperatura del almíbar. Sin el termómetro es un poquito más complicado y puede que no nos salga correctamente. Pero si lo queréis intentar sin termómetro, os cuento que en mi caso el almíbar tardó 10 minutos en alcanzar los 120 grados. O si queréis podéis hacer merengue suizo, que para ello no necesitáis ningún termómetro. El merengue suizo es un poquito menos consistente que el merengue italiano, pero también sirve perfectamente para decorar esta torta. Ahora ya podemos sacar la torta de la nevera. La retiramos de la caja de metal donde la teníamos reposando y la pasamos a un plato o stand para decorarla con el merengue que acabamos de hacer. Yo estoy utilizando una boquilla o duya que se llama Saint Honoré, y como veis tiene una forma muy curiosa que hace que el merengue salga por un lateral en vez de salir por el extremo como sucede en la mayoría de los casos. Podéis hacer la decoración con otras boquillas o incluso poner el merengue con una espátula. Eso ya como más os guste, esto es solo una idea. Eso sí, si podéis os recomiendo que luego utilicéis un soplete de cocina para quemar un poquito el merengue por encima. Esto no solo le dará un aspecto más bonito, sino que el merengue tostado para mi gusto queda mucho más rico. Y ahora sí, ya tenemos nuestra torta negra o envinada lista para disfrutar. Voy a cortar una porción para que veáis su interior. Os cuento que es una torta densa pero muy jugosa. Ya habéis visto que se le añaden frutos secos, y esto hace que la torta se desmorone con cierta facilidad. Eso es algo completamente normal en este tipo de tortas, pero como veis se puede servir perfectamente. Si no la habéis probado nunca, seguro que os sorprenderá gratamente, ya que tiene un sabor y una textura muy distinta a un bizcocho convencional. Y la verdad es que no sé si es porque esta torta me trae muchos recuerdos, pero la encuentro realmente deliciosa. Y ahora vamos a ver a los cupcakers que entran en el Salón de la Fama de hoy. Si queréis entrar, ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Amaya nos muestra sus cupcakes de Kinder Bueno, que por cierto tienen una pinta buenísima. Macarena ha hecho un montón de tiramisús para un evento. Fer dice que quiere una nevera así, llena de tiramisú para cada día. Nubia desde El Salvador nos muestra su carrot cake. Espero que te haya gustado tanto como a nosotros. Constanza ha hecho una charlotte con frutos del bosque. Esta me la pido yo, que ya sabéis que me encantan los frutos del bosque.
Y por último Erika, que desde Quito nos muestra su bizcocho integral de chocolate. Me alegra que lo hayas disfrutado. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas y que sepáis que ya estáis en mi salón de la fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este vídeo. Nos vemos el martes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!